Segunda parte, hermanos, respuesta a el día de mañana a mañana en la Biblia. En esta doctrina torcida y desviada de que un día es de mañana a mañana, de esa doctrina se deriva la otra de que un día es de solo 12 horas. Es decir, que de una doctrina torcida se deriva la otra doctrina torcida y se evidencia que una viene de la otra porque siguen estancados en que el día es lo mismo que un día o ejat día. Esto es lo que no los deja avanzar. Y toman y tuercen y manipulan citas como Juan 11:9, donde Cristo pregunta, ¿no tiene el día 12 horas? Claro, y si le preguntaran a Cristo sobre la noche, él también respondería, ¿no tiene la noche 12 horas? Y vea que aquí pasa lo mismo. Cristo habla de el día, no de un día. Si se habla de un día, se habla de un día completo. Si se habla de el día, solo se habla de las horas de luz. En Génesis capítulo 27, verso 45 dice, porque seré privada de ambos en ejat día o ejat yom. Ahí mismo en Génesis 33, en el verso 13 dice, si las fatigan en ejat día, en ejat yom, morirán todas las ovejas. Hay muchos ejemplos en la Biblia. El punto es que es claro que el día no lleva horas de oscuridad y un día, ejat día, un día unido a la noche, claro que sí lleva horas de oscuridad. Y si se acepta que un día completo, si es de 24 horas, entonces se entienda que el día y un día terminan cuando se oculta el sol. La naturaleza misma y la biología nos enseñan que un día termina cuando termina el día. Y esto sucede cuando se oculta el sol. Y ahí mismo, donde termina un día, debe iniciar el otro. No hasta horas después, no hasta el amanecer. Aún y viéndolo solo por el día no termina hasta que sale el sol. El día no termina hasta que amanece. El día termina cuando se oculta el sol. Eso debe ser claro. Y si es un ciclo repetitivo, ahí mismo tiene que iniciar el otro día. En Lucas capítulo 9, verso 12, habla de cuando el día comenzaba a declinar. El día comenzaba a terminar. Y es claro que aquí no estaba por amanecer. Aquí estaba por ocultarse el sol. El día declina, el día termina al ocultarse el sol por la tarde. Y ahí mismo debe iniciar el siguiente día. Porque igual ahí mismo en Lucas capítulo 24, verso 29, dicen, se hace tarde y el día ha declinado. Es claro y es obvio, el día declina, el día termina por la tarde. Y donde termina el día, tiene que iniciar el siguiente. No termina el día o no declina el día y el siguiente comienza hasta después de las 12 horas de la noche, hasta el amanecer. No, el día no comienza hasta el amanecer. Y hay que entender que un día en la creación es como un día, pero para Dios, que no es lo mismo como es un día para el hombre, porque un día para el hombre, para empezar, son 24 horas y un día para Dios no son 24 horas. Así como un día para el hombre tampoco son 1000 años. Con esto ya deberíamos saber que los días en la creación de Dios no son iguales a los días de hoy. En los días de la creación aún no estaba separado el día de la noche. Estos fueron separados hasta la creación de las lumbreras, que fue hasta el cuarto día de la creación. Que entre otras cosas las lumbreras fueron creadas precisamente para esto, para separar el día de la noche. Es decir, que el día y la noche no estaban separados en los días de la creación. Es precisamente por esto
que en la creación los días fueron 2 tardes y 2 mañanas, primera y segunda tarde y primera y segunda mañana. Y hay que entender esto bien también, porque la tarde comienza donde debe comenzar, después del mediodía, y termina hasta la medianoche. En todo ese rango, las horas en hebreo se les sigue llamando Erev, que es tarde, y son 12 horas. Y de la medianoche hasta el mediodía, a estas otras 12 horas se les llama en hebreo Boker, que significa mañana. Son 12 horas de Boker y 12 horas de Erev. Y este es un día, repito, en la creación. En la creación los días no son día y noche porque, repito, porque en los días de la creación no estaba separado el día de la noche. Pero hoy sí, hoy el día sí está separado por día y noche. Querer empatar o pretender que sean igual los días de la creación como lo son hoy, ese es un gran error. Repito, hoy sí tenemos ya la separación del día y de la noche, y en la creación no era así. Hoy, un día para el hombre son noche y día. Un ejad día para el hombre son noche y día unidos, ejad. Y en la creación, un día ejad fueron tarde y mañana, porque no había separación de día y noche. Repito, es un gran error querer empatar los días de la creación con los días como lo son hoy. Y es un gran error por esto que estamos viendo. Y además porque sabemos que un día para el hombre no es igual que un día para Dios. Como ya lo vimos en Éxodo capítulo 12, verso 6, dice que hay que sacrificar el cordero de Pascua entre las 2 tardes. Y Deuteronomio 16, 6 dice dónde son entre las 2 tardes. En Deuteronomio 16, 6 dice sacrificarás la Pascua por la tarde, dice a la puesta del sol. La Biblia dice que la puesta del sol es entre las 2 tardes. Así está en la Biblia, aunque en su entendimiento, en su razonamiento, interpretación y lógica, esto no puede ser así. En la Biblia, así es. En la puesta del sol termina la primera tarde y comienza la segunda tarde hasta la medianoche. Y después de la medianoche comienza la primera mañana hasta la salida del sol. Y de la salida del sol al mediodía es la segunda mañana. Y es por eso que en los días de la creación un día se mide y fue la tarde y fue la mañana un día, ejad día. La misma cita que usan para decir que el día es de mañana, vamos a usarla aquí. Es en Juan capítulo 20 en los versos 1 y 19. Aquí igual para defender su creencia e interpretación de que el día es al amanecer, para esto no quieren escudriñar aquí, no le quieren buscar, solo escudriñan y le buscan donde algo va en contra de su creencia e interpretación. Y repito, esto evidencia que solo buscan defender esa creencia e interpretación de que el día es de mañana a mañana. En el verso 1, precisamente dice que ya era el primer día de la semana y aún estaba oscuro. Y a lo oscuro le está llamando mañana, que es como lo mostramos en el día de la creación. En el día de la creación y aún hoy, pasando las 12 de la medianoche, ya es la mañana. Ahí comienza el AM, porque nosotros aún hoy, después de la medianoche, la hora siguiente decimos que es la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, etc. O si lo entiende mejor, de las 12 del mediodía a las 12 de la medianoche es PM. Y de las 12 de la medianoche a las 12 del mediodía es AM, pasado meridiano y antes meridiano. Ahí está donde inicia y termina el PM y donde inicia y termina el AM. Esto nos sigue dejando indicio
de cómo fueron los días en la creación. Y ahí en Juan capítulo 20, verso 1 dice que ya era el primer día de la semana siendo oscuro. Si el día fuera de mañana, mañana, ¿cómo es que sin amanecer, siendo aún oscuro, ya había cambiado el día al primer día de la semana? ¿Lo ve? Esto con lo que quieren mostrar que el día es de mañana, mañana, confirma lo contrario, que el día no cambia hasta la mañana, que siendo aún oscuro ya había cambiado el día porque ya era el primer día de la semana. Aún no amanecía y ya había cambiado el día. ¿Por qué? Claro, porque el día cambia siendo oscuro en la noche, no hasta el amanecer. Y además, si el día fuera de mañana, mañana, esta era la parte oscura del séptimo día, que sabemos que es el Shabbat. Y sabemos que es reposo. María no podía ir al sepulcro siendo Shabbat, si el Shabbat terminaba hasta la mañana. Pero no, María fue al sepulcro porque ya había terminado el Shabbat siendo aún oscuro. Siendo aún oscuro, ya era el primer día de la semana. Así está en la Biblia, aunque obviamente esto lo van a torcer para defender la creencia del día de mañana a mañana. Se van a seguir aferrando a su necedad y es de esperarse, porque es aquí donde lo forzan y empiezan a decir que ya casi era de mañana, que ya se veía la primera claridad del día, pero no, es mentira. La Biblia dice que aún estaba oscuro, oscuro. ¿A quién le cree? ¿Al que quiere manipular citas para decir que el día es de mañana a mañana? ¿O a lo que le dice la Biblia? Repito, la Biblia dice que aún era oscuro y a lo oscuro Dios lo llamó noche. Aún era de noche y esa era la noche del primer día de la semana. Esa no era ya la noche del Shabbat. Esta no era la parte oscura del Shabbat, porque la parte oscura del Shabbat ya había terminado. ¿Por qué? Porque un día comienza por la noche, por lo oscuro. El día primero de la semana comenzó por lo oscuro que es la noche. Eso es lo que nos está diciendo aquí en Juan 20, verso 1. Y ciertamente en Juan, en el capítulo 20, en el verso 19, sí dice cuando llegó la noche. Pero repito, aquí es donde no le quieren buscar. Aquí es donde no quieren escudriñar, porque así como está ahí, están encontrando lo que están buscando. Algo que defiende su creencia y su entendimiento de que el día es de mañana a mañana. Si algo confirma esta su creencia e interpretación, así lo dejan, no le buscan, no le mueven. Pero aquí la palabra griega es opsios, que significa tarde. Para decir noche en griego se tendría que utilizar la palabra nux. Cualquier versión de Reina Valera más antigua lo tiene traducido correctamente y dice que fue la tarde, no la noche. Es decir, que sigue siendo la tarde del primer día de la semana. Y no hay problema con entender esto si el día es de tarde a tarde. Si era tarde del primer día, estaba por terminar ese primer día. Pero si María fue al sepulcro aún oscuro y el día comienza hasta el amanecer, entonces repito, entonces María fue al sepulcro el séptimo día, porque aún no amanecía, y el día cambia hasta amanecer, como dicen. Y si aún no amanecía, entonces aún no cambiaba al día primero de la semana, porque el día comienza hasta el amanecer. Y entonces tenemos que decir otra vez que la Biblia se equivoca,
porque no era el primer día de la semana, seguía siendo el séptimo si aún no amanecía. Es claro que no es así. Esa parte oscura de este día ya era el primer día de la semana y terminó la parte oscura y amaneció. Salió el sol y seguía siendo el primer día de la semana. Y hasta la tarde es de lo que habla el verso 19, que ya vimos que no es noche, es tarde. Con esto podemos comprobar que los días no cambian al amanecer, cambian desde la parte oscura. Y en cuanto a las codornices que Dios les da en Éxodo 16, sabemos que ahí están en un Shabbat, porque a la mañana del día siguiente es el día en que Dios les empieza a dar el maná. Dios, siendo un Dios de orden, les empezó a dar el maná el primer día de la semana. Y en esto mismo se evidencia que el día es de tarde a tarde, porque siendo este un Shabbat, precisamente por eso Dios les da las codornices hasta caer la tarde. Dice en Éxodo 16:12, al caer la tarde comeréis carne. Esta era la carne de las codornices, la que comerían. Dice el verso 13, y venida la tarde, subieron codornices. Dios esperó a la puesta del sol, que es donde cae la primera tarde, y termina el día y termina un día, que en este caso era Shabbat, por eso se esperó hasta la caída de la tarde. Les da las codornices hasta caer la tarde, porque tendrían que salir a recogerlas, y al igual que el maná, no podían salir a recogerlo en Shabbat, ni el maná ni las codornices. Y aparte con las codornices todavía tenían que pelarlas y prepararlas para comerlas. Y eso no se hace en Shabbat. Esta es la razón de que les diera las codornices hasta caer la tarde de ese día que era Shabbat. Al caer la tarde de ese día terminaba Shabbat, como terminan todos los días al caer la tarde. Por estas evidencias bíblicas es por lo que los que dicen que el día es de mañana pasaron de guardar el sábado de 24 horas a guardarlo solo de 12 horas. Porque esto y muchas otras cosas, como la Pascua, como Hamatzot, como Yom Kippur, no cuadran en un día de mañana. ¿Qué hicieron? Dijeron, entonces vamos a decir que el día solo se guarda de el día, solo 12 horas. Así, después de que se oculte el sol en Shabbat, aunque sea la noche de Shabbat y siga siendo Shabbat, sí pueden hacer obra. Y con eso solucionaron lo que no les cuadró, pero a un error le empalmaron otro error. Y así se la van a llevar empalmando errores por aferrarse a defender su entendimiento, su creencia y su doctrina, que está desviada, que está torcida. Porque aún tienen que ir en contra de la Biblia diciendo que Cristo no tomó Pascua. Y repito, todo por aferrarse a defender su doctrina, su entendimiento y su interpretación. Primero guardaban el sábado de mañana, cosa que no es correcta. Y como vieron que había cosas que no cuadraban así, entonces lo recortaron a 12 horas nada más y a guardar ya nada más el día, ya la noche no. Repito, no se ciegue a sí mismo y no quiera no ver lo que dice la Biblia. Y deje de seguir el error de los inicuos, de los indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras para su propia perdición y para la perdición de todos aquellos que siguen esas sus enseñanzas. Y en cuanto a que las fiestas no se pueden empalmar con Shabbat, eso ya lo hemos mostrado en nuestros estudios. Para Yom Kippur, en Levítico capítulo 16, verso 31 y en Levítico capítulo 23, verso 32, que es donde está esta fiesta de Yom Kippur, en estas dos citas, en hebreo dice muy claramente Shabbat, Shabbatón, indicando que el Shabbatón de Yom Kippur debe ser en Shabbat. Y estamos de acuerdo en que el calendario debe ser fijo porque esta fiesta debe ser siempre en Shabbat. Pero no estamos de acuerdo en que se ignore el hebreo donde dice claramente Shabbat, Shabbatón. Y tampoco estamos de acuerdo en que esto se quiera desviar diciendo
que no se refiere a que Yom Kippur deba ser en Shabbat. Más claro no puede estar. Pero los que no aceptan esto, es claro que harán incluso hasta lo absurdo para decir que Shabbat Shabbatón no significa Shabbat Shabbatón. Harán hasta lo absurdo para decir que lo que dice ahí no significa lo que dice ahí, que significa otra cosa. Así como hacen lo absurdo de decir que Cristo no tomó Pascua. Esta, Yom Kippur, es la única fiesta que es en sábado. Por esto, este es el día conocido como el día más sagrado del año o el día más sagrado del calendario. ¿Por qué? Precisamente porque es un sábado que ya es sagrado, más añadiéndole el día del perdón, que también es sagrado. Es un día doblemente sagrado. Es un día sagrado, el sábado, sobre otro día sagrado, sobre Yom Kippur. Por esto en el hebreo aparece como Shabbat, Shabbatón. Repito, es un día doblemente sagrado porque son dos días sagrados juntos. Y por esto es el día más santo o más sagrado del año o del calendario. Algunos argumentan que Shabbat no te puedes afligir ni ayunar, pero esto no es algo que diga la Biblia. Y no sé si esto lo hagan intencionalmente también, pero olvidan que Moisés y Cristo ayunaron 40 días y 40 noches. De Moisés lo puedes revisar en Éxodo 34, 28 y en Deuteronomio capítulo 9, verso 9. Y sobre Cristo está en Mateo capítulo 4, versos 1 al 2. Moisés y Cristo ayunaron 40 días y 40 noches. No puede decir que no ayunaron en Shabbat. En ningún lado en la Biblia dice que en Shabbat no te puedes afligir ni ayunar. De hecho, una semana después de terminadas las fiestas de otoño, Esdras ayuna en Shabbat, y es el ayuno que está en Nehemías capítulo 9, verso 1. Y para 1 de Samuel capítulo 19, verso 11, ahí dicen que la palabra mahar tiene que ver con el día siguiente. Esto es otra arbitraria mentira. La palabra mahar no significa eso. La palabra mahar no tiene que ver con el día siguiente, que es como lo quieren hacer entender. Mahar solo significa mañana, pero se hace cada vez más evidente cuando alguien quiere solo defender su creencia y su entendimiento, manipulando citas e incluso dando significados o manipulando los significados del diccionario Strong. Y tomar textos donde solo dice mañana, 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 para decir que por eso el día es de mañana, mañana. Repito, todo eso solo hace más evidente que solo se busca defender su entendimiento y su creencia de que el día es de mañana, mañana. Porque, por ejemplo, porque sacan Lamentaciones, capítulo 3, en los versos 22 y 23, donde Dios habla de renovar sus misericordias cada mañana. Esto nada tiene que ver con que el día sea de mañana, mañana. Todo esto hace evidente que solo se quiere defender la creencia y el entendimiento de que el día es de mañana, mañana. Solo porque hay citas que mencionan primero el día, eso no significa que un día comience por el día o por la mañana. ¿Quieres citas donde mencione primero la noche? Bueno, están los ejemplos que ya vimos y más. Isaías capítulo 27, versos 2 y 3. Ahí dice Dios mismo que Él guardará la viña, pero primero dice noche y día. En Jeremías 14, 17 dice, derramen mis ojos lágrimas noche y día. Ahí está mencionando primero la noche. En el Salmo 55, 17, ahí empieza diciendo primero tarde, y mañana y mediodía oraré y clamaré. En Marcos capítulo 13, verso 35, dice, no sabes cuándo vendrá el Señor. Primero dice, si al anochecer, primero menciona al anochecer, dice, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Sería absurdo decir que porque en estas citas primero mencionan a la noche, el día comienza por la noche. Eso sería hasta infantil. Pero es lo que hacen estos que defienden
la doctrina y el entendimiento del día de mañana. Solo se agarran de citas que digan mañana y dicen, por esto el día empieza la mañana. Es infantil, repito. Y que la hora tercera del día son las 9 de la mañana, pues sí. Y la hora tercera de la noche, igual son las 9 de la noche. Como lo mencionábamos en la primera parte, la noche y el día en la Biblia están divididos en 12 horas cada uno, que unidos forman 24 horas y un día ejad completo. Por lo tanto, hay primera hora de el día hasta la 12ª hora de el día, así como hay primera hora de la noche hasta la 12ª hora de la noche. La Biblia no menciona un día de 24 horas porque precisamente para que sean 24 horas se unen 12 horas del día y 12 horas de la noche. El problema es que están estancados y enfrascados en no diferenciar qué es el día y qué es un día completo. Que repito, un día completo son 24 horas y el día son solo 12 horas de luz. Y como Nehemías capítulo 13 verso 19 sí afirma que el sábado comienza, como dice ahí, apenas va oscureciendo, como esta y otras citas confirman el Shabbat de tarde a tarde, es evidente que esta y todas las citas que confirmen esto, por obvias razones, las van a manipular y las van a torcer. ¿Por qué no? Cuando apenas va oscureciendo, aún no es el Shabbat. Y es como quieren hacer ver esto. Aquí dice que apenas iba oscureciendo y mandaron que cerraran las puertas de Jerusalén. Dice claro ahí, antes del día de reposo. Y para desviar, torcer y manipular esto, se van a Nehemías capítulo 7, verso 3, donde dicen que el día es de mañana, porque las puertas de Jerusalén se abrían, dice ahí, hasta que calentara el sol. Ni siquiera dice al salir el sol, ni siquiera dice al amanecer. Es evidente y por lógica, sea donde sea que iniciara el día, las puertas de Jerusalén se abrían hasta la mañana. No quiera que se abran en la noche. Y repito, ni siquiera se abrían al amanecer, las puertas se abrían hasta que calentara el sol. ¿Sabe con qué engaña Satanás, hermano? Así es, con lo que dice la Biblia. Y no olvide que en los postreros días apostatarán de la fe muchos, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios como esta. Esta es una doctrina de demonios porque si lo hacen creer que el día no se guarda completo de 24 horas y si le hacen creer que el día no es de tarde a tarde, con eso usted queda fuera del pacto de Dios por no guardar un día completo. Ya lo vimos en Eclesiastes capítulo 1 verso 15. Ahí dice que lo incompleto no cuenta. Si le faltan horas a su Shabbat, el que no lo guarde con sus horas completas no cuenta, porque lo incompleto no cuenta. Si no cuenta, queda fuera del pacto y no recibe el sello de Dios. Y eso es lo que quiere el demonio. Por eso, esta es una doctrina de demonios. Porque si usted no recibe el sello de Dios, solo así es como sí puede recibir la marca de la bestia. Solo no recibiendo usted el sello de Dios es como la bestia sí lo puede marcar con su marca. Y además, porque es engaño, y así trabaja la serpiente, con engaño. Y ese engaño, el que creas que si estás guardando el sábado, guardándolo no completo, faltándole horas para guardarlo. Tú crees que sí estás guardando el sábado bien, pero por eso es engaño. Un engaño no es una mentira directa. Para que sea engaño, tiene que parecer verdad. ¿Le parece verdad que está guardando el sábado de manera correcta, guardándolo incompleto, guardando medio día, guardando solo 12 horas? Así tiene que parecer para que sea engaño. Tiene que parecer verdad. Pero lo recuerdo, lo incompleto no cuenta. Y sí, nos queda claro que siguen buscando estar cómodos para guardar los mandamientos de Dios.
como lo hacían desde el cristianismo. Sin duda, guardar 12 horas es más cómodo que guardar 24. Y como bien dicen, así el viernes que sales de tu trabajo, no terminas a la carrera, no te presionas. Terminas más relajado porque Shabbat inicia hasta la mañana. Este es el engaño de la serpiente, este es el engaño de Satanás. Y repito, sí, nos queda claro que siguen buscando la comodidad para guardar mandamientos de Dios. ¿Quieres seguir cómodo? Siga así, guardando medio día del día sagrado de Dios, no guardándolo completo. Así está más cómodo y así no andará deprisa. Pero si está buscando la comodidad para guardar mandamientos de Dios, pues váyase al catolicismo, váyase al cristianismo que no cumplen la ley, ahí estará más cómodo. Piense, medite. Si alguien guarda el sábado desde el viernes en la noche hasta la puesta del sol del sábado, que es como debe ser y como es correcto, y si otro guarda el sábado solo de la mañana del sábado a la puesta del sol del sábado, y si llegando al juicio, Dios nos dice que su día santo y bendito se tenía que guardar de 24 horas, piense, medite, ahí quién lleva las de perder. Porque ahí en el juicio ya no habrá vuelta atrás. Ahí en el juicio ya no habrá nada de que, es que yo entendí mal, es que a mí mi maestro, mi roe, mi pastor me enseñó mal, mi rabino. Deme chance de ir otra vez al mundo y ahora sí voy a guardar el día de 24 horas. Usted sabe que eso ya no va a suceder ahí. En el juicio ya no hay vuelta atrás. Repito, piense y medite. Si un día se guarda de 12 horas y alguien lo guarda de 24, el que lo guarda de 12 horas no pierde nada. Y el que lo guarda de 24 horas tampoco pierde nada. Pero si un día sí se guarda de 24 horas, el que lo guarda de 24 no perdió nada, pero el que lo guarda de 12 horas sí lo perdió todo, porque quedó fuera del pacto donde está guardar el Shabbat y porque no obtuvo el sello de Dios. Y lo perdió todo, porque fue engañado como inocente Eva por la serpiente. Fue engañado a creer que si estaba guardando el Shabbat correctamente, que si estaba dentro del pacto donde está el Shabbat, solo guardando 12 horas de mañana a mañana. Como ya lo mencionábamos, esta es una doctrina de demonios. Y no, nosotros no respetamos las doctrinas de demonios. Es humildad fingida, es humildad falsa decir que respetamos la creencia de los demás si se trata de una doctrina de demonios. ¿O usted respetaría la creencia del que adora a Satanás? No, ¿verdad? Pues nosotros no respetamos las doctrinas de demonios y estas son verdades sin humildad falsa ni humildad fingida. Si en realidad no le afectara y se respetara el entendimiento e interpretación de los demás, si esto fuera verdad, no haría el trabajo que lleva a hacer un video y subirlo a internet. No olvide, hermano, que los lobos vienen vestidos de ovejas con apariencia de humildad y con apariencia de piedad. No se deje engañar como inocente Eva. Hasta aquí le dejamos en este tema, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.